¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti, por su posición o autoridad, empieza a acaparar más atención de la que crees que merece? ¿Te has encontrado cuestionando sus decisiones o incluso criticándolo en secreto? Si es así, no estás solo. Esta es una historia sobre la envidia, el desafío a la autoridad y las consecuencias de hablar sin pensar. En el desierto de Sinaí, después de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud en Egipto, 3 personas jugaban roles clave en el destino de toda una nación. Moisés, el líder elegido por Dios, era el hombre que guiaba a los israelitas a través de un desierto interminable, hacia la tierra prometida. Junto a él, Miriam, su hermana mayor, que además de ser una profetisa, también era una mujer influyente entre su pueblo. Y a Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, encargado de interceder entre Dios y los hombres. Juntos formaban el núcleo de liderazgo que guiaba al pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de este viaje, algo empezó a suceder. Un pequeño murmullo, una crítica oculta, comenzó a crecer entre ellos. Esta historia no trata solo sobre la ira de Dios, sino sobre cómo el orgullo, la envidia y las palabras mal empleadas pueden cambiar el rumbo de una vida y de una nación entera. En el corazón del desierto, entre las interminables dunas de arena, comenzó a gestarse una conversación que cambiaría todo. Miriam y Aarón, aquellos que habían estado al lado de Moisés desde el principio, empezaron a cuestionar algo que hasta ese momento había sido incuestionable: el liderazgo de Moisés. Todo comenzó con una observación sobre Séfora, la esposa de Moisés. Ella no era una israelita, era una mujer cusita, y eso, para algunos, era un detalle importante. Miriam, sintiendo que su hermano Aarón compartía sus preocupaciones, comenzó a murmurar. ¿Acaso no somos nosotros también escogidos por Dios?, preguntó Miriam, alzando su voz con desdén. ¿Por qué Moisés tiene que ser el único con tal privilegio? ¿Y su esposa? ¿Por qué una mujer extranjera? Aarón, quien también había servido a Moisés como portavoz de Dios, se unió a ella en el susurro de desconfianza. ¿Acaso Dios no habla también por nosotros?, añadió, mirando con cierto resentimiento a su hermano, quien, después de todo, parecía llevarse toda la gloria. Lo que comenzó como una crítica sobre Séfora pronto se convirtió en una duda más profunda. ¿De verdad Moisés tenía la autoridad divina que todos pensaban? ¿Era él el único elegido, o ellos también eran parte del plan de Dios? Lo que no sabían es que lo que parecía una simple charla entre hermanos pronto alcanzaría los oídos del propio Dios. A veces, creemos que nuestras palabras pueden pasar desapercibidas, como si no tuvieran repercusiones. Pero lo que Miriam y Aarón no sabían es que Dios siempre está escuchando, incluso cuando creemos estar hablando en privado. Aunque su murmullo fue entre ellos, no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. De repente, la nube de la gloria de Dios se presentó en el tabernáculo, y la voz de Dios retumbó con una claridad que ninguno de los 3 podría haber esperado. Dios los llamó no como una invitación amable, sino como una convocación solemne, como si un juicio estuviera por comenzar. Moisés, Miriam y Aarón, salgan al tabernáculo, ordenó. Con el corazón acelerado, los 3 hermanos se dirigieron hacia el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Miriam y Aarón, conscientes de que algo no iba bien, miraron a Moisés con una mezcla de temor y confusión. La tensión era palpable. Moisés, quien ya había vivido tantas experiencias con Dios, se mantenía en calma, sabiendo que debía escuchar con humildad. Cuando llegaron al tabernáculo, la nube de Dios descendió sobre ellos, y en ese momento supieron que no era solo una conversación común, sino una confrontación directa con el Señor Todopoderoso. Dios estaba a punto de hablar, y nada sería igual después de ese encuentro. El silencio que siguió a la llegada de la nube de Dios fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos sabían que algo grave estaba por suceder. Y cuando la voz de Dios finalmente rompió el silencio, su tono fue claro y lleno de autoridad. ¿Por qué no temieron hablar contra mi siervo Moisés? Dios, con su poder indiscutible, comenzó a hablar sobre su relación especial con Moisés. Lo describió como el hombre que veía su rostro, al que confiaba su palabra de forma directa. Y al comparar a Moisés con los demás profetas, dejó en claro que Moisés no era un líder cualquiera. ¿Por qué entonces se atrevieron a desafiarlo? Continuó Dios, revelando que lo que habían hecho Miriam y Aarón no era simplemente una crítica,
sino un acto de desobediencia directa a su voluntad. Y fue entonces que ocurrió algo que dejó a todos helados. Miriam, la hermana de Moisés, comenzó a experimentar un cambio en su cuerpo. Su piel se tornó blanca como la nieve, cubierta de manchas leprosas. Era un castigo visible, algo que no se podía ocultar. Su cuerpo estaba marcado como símbolo de la separación de Dios debido a su pecado. Aarón, aunque también culpable, no sufrió el mismo destino, pero su rostro reflejaba el temor y la culpa. El castigo había llegado de manera contundente y no quedaba espacio para la negación. El pueblo de Israel, al ver la lepra de Miriam, se llenó de miedo y asombro. La desobediencia a Dios no solo afectó a los que criticaron a su líder, sino que mostró a todo el pueblo la seriedad de ofender al Señor. La escena era desgarradora. Miriam, la hermana de Moisés, la mujer que había estado con él en los momentos más difíciles, ahora se encontraba aislada, marcada por la lepra. Su piel blanca y cubierta de manchas era el reflejo de la dureza de su pecado. Pero más allá de eso, era la señal de una separación dolorosa, tanto de la comunidad como de Dios. Aarón, al ver el sufrimiento de su hermana, cayó de rodillas ante Moisés. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento y miedo. «Te ruego, Moisés, que intercedas por ella», suplicó con lágrimas en los ojos. «No nos dejes, por favor, que esta falta destruya a nuestra hermana, que no muera de esta manera». Moisés, a pesar de lo que Miriam y Aarón le habían hecho, no mostró resentimiento. En lugar de condenar, se sintió compasión. Moisés siempre había sido un hombre de gran humildad y sabiduría, y esa misma actitud se reflejó ahora en su respuesta. Sin dudarlo, se arrodilló ante Dios y con el corazón lleno de misericordia comenzó a orar. «Oh Dios, te ruego que sanes a mi hermana», clamó Moisés. «No la dejes ser consumida por este castigo. Si tienes misericordia, restaurarla y devuélvele la salud». Moisés no solo pedía por su hermana, estaba pidiendo por el perdón y la restauración de toda la nación, por la reconciliación con el Dios que siempre había sido fiel. La respuesta de Dios no tardó en llegar. La compasión de Moisés, su disposición a perdonar y su fe en la misericordia divina eran el ejemplo perfecto de lo que significa interceder por otros, incluso cuando han fallado. La respuesta de Dios a la oración de Moisés fue un testamento de su misericordia infinita. Aunque Miriam había fallado gravemente, el Señor no la dejó en su castigo para siempre. Sin embargo, el proceso de restauración no fue inmediato. Dios tenía una lección que enseñar. Dios le respondió a Moisés con una instrucción clara. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, no se avergonzaría ella por 7 días. Dios estaba diciendo que debido a la gravedad de su falta, Miriam debía pasar un tiempo aislada, como parte de su purificación. La lepra desaparecería, pero su restauración a la comunidad requeriría un tiempo de reflexión, arrepentimiento y sobre todo de enseñanza. Así, Miriam fue separada del campamento durante 7 días. Fue un tiempo de purificación en el que ella no solo debía sanar físicamente, sino también espiritualmente. El aislamiento le dio espacio para reflexionar sobre su pecado, sobre la arrogancia de haberse levantado contra su hermano, y lo más importante, sobre la misericordia de Dios, que no la había dejado en su estado de impureza. Durante esos 7 días, todo el pueblo de Israel esperó pacientemente. Nadie avanzó. El campamento se detuvo en su marcha hacia la tierra prometida, esperando que Miriam pudiera volver a ser restaurada. Esta espera también fue una lección. El pecado de uno afectaba a todos, pero la restauración de uno también traía sanidad para todos. Finalmente, al 7º día, la lepra de Miriam desapareció. Ella fue aceptada de nuevo en la comunidad, purificada y restaurada. La misericordia de Dios había prevalecido, demostrando que incluso en los momentos de corrección divina, siempre hay espacio para la redención. Al reflexionar sobre esta historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué lecciones podemos aprender hoy de lo que ocurrió con Miriam y Aarón? ¿Cómo aplicamos estos principios a nuestra vida diaria en tiempos donde la crítica, la envidia y el desdén parecen tan comunes? Primero, nos recuerda que nuestras palabras tienen poder. A menudo criticamos sin pensar, sin medir las consecuencias de lo que decimos. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés sin considerar la gravedad de sus palabras, y Dios no pasó por alto su desobediencia. Hoy, más que nunca, debemos ser cuidadosos con lo que decimos sobre los demás, especialmente cuando se trata de quienes lideran o nos guían en la fe. La crítica injustificada puede tener consecuencias profundas.
no solo para la persona criticada, sino también para nosotros. Otro aprendizaje importante es el valor de la intercesión. Moisés, a pesar de la ofensa, no guardó rencor. Al contrario, intercedió por su hermana, demostrando una humildad y compasión que van más allá de la naturaleza humana. En nuestros días, quizás enfrentemos situaciones en las que otros nos hayan hecho daño o nos hayan criticado. La verdadera grandeza, sin embargo, se muestra en la capacidad de perdonar, orar por aquellos que nos han herido y buscar su restauración. Finalmente, esta historia nos enseña sobre la misericordia de Dios. Aunque el castigo fue necesario, la restauración fue el propósito de Dios. La justicia de Dios nunca está separada de su misericordia. Todos cometemos errores, pero también tenemos un Dios que, si nos arrepentimos, nos ofrece una segunda oportunidad, como hizo con Miriam. A través de la corrección, Dios nos llama a la reflexión, al arrepentimiento y a la restauración. En resumen, esta historia no es solo un recordatorio de la seriedad de nuestras acciones, sino también de la belleza de la misericordia y el perdón divino. Que, al igual que Moisés, busquemos siempre la reconciliación y el perdón, y que, como Miriam, aprendamos de nuestros errores, buscando la restauración que solo Dios puede darnos.